debido proceso, en el sentido de que el año 2002 la Corte Suprema determinó que el caso Chavín de Huántar sea revisado, juzgado y sentenciado por la justicia militar. Eso es una violación al debido proceso y por lo tanto esos dos extremos, que son los dos extremos centrales de la demanda de la Convención Interamericana, desde mi punto de vista, estaban ya, digámoslo, advertidos de que iban a ser sentenciados en el sentido que justamente ha salido el día de hoy, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Jiménez Mayor ha dicho que el Perú ganó, que el fallo fue positivo. Mira, yo creo que tiene un problema de comprensión de lectura el embajador Jiménez, porque en realidad es un fallo contra el Estado peruano. La parte resolutiva de la sentencia determina que se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado por haber violado el artículo 4 de la Convención, el derecho a la vida, y haber violado el artículo 825 de la Convención, que es el debido proceso y las garantías judiciales. A mí también me llamó mucho la atención las declaraciones de Jiménez Mayor cuando tuve ya en mis manos el documento oficial con las conclusiones, sí, porque dije, hubiese sido por una cuestión hasta de dignidad del Estado peruano, mejor tener que reconocer en términos económicos una reparación civil que reconocer que hubo una ejecución de manera extrajudicial. Lo cierto es que también la gente dice, bueno, extrajudicial o no, sí, está el respeto de la vida, pero ¿en qué momento estos terroristas respetaron la vida si eran asesinos? Y eso lo ha reconocido también la Corte Interamericana. En ningún momento ha dicho, no, estas personas no eran terroristas. Sí, los 3 muertos eran integrantes de un grupo de terroristas llamado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Exactamente. Se estableció que la muerte del camarada Tito, solamente de él, fue extrajudicial cuando ya se encontraba bajo la custodia del Estado y que se confirmó que fue capturado con vida y que debió dársele un trato humano y garantizar sus derechos. Exactamente, o sea, esos son los términos. Es decir, primero, la sentencia nunca ha puesto en cuestión ni a los comandos Chavín de Huántar y menos la operación militar. Y creo que hay párrafos expresos en los que dice que ese no es el tema del juzgamiento. El tema del juzgamiento internacional del Estado es si es que los 3 terroristas fueron ejecutados antes o después de la operación militar. Y concluye lo que señalas, que Tito fue ejecutado después del término de la operación militar. Claro. Y respecto a los otros 2, no hay una evidencia suficiente que convenza a la Corte que esa ejecución haya sido en esos términos y por lo tanto concluye que ha sido una muerte en combate, ¿no? Pero lo que se ha determinado, Carlos, es que aquí se tiene que iniciar una nueva investigación, porque tampoco es que los hechos estén del todo claros y se sepa exactamente y de forma precisa qué fue lo que pasó con el camarada Tito. Pero entenderás que tratándose de un asunto que resulta tan sensible para un país cuya historia se ha escrito con sangre durante mucho tiempo por estos genocidas, estos asesinos, ya sean del MRTA o de Sendero Luminoso, muchos dirán, o sea, finalmente, ¿por quiénes son estos señores para ir a la Corte Interamericana a exigir los derechos de los deudos o de sus muertos cuando nunca preguntaron antes de meter un balazo, matar a un niño o violar a una mujer inocente en la sierra peruana? Exactamente, y ahí me parece que hay una coincidencia absoluta en términos de la condena y el rechazo que la sociedad peruana y todas las instituciones del Perú tienen respecto del accionar terrorista del MRTA y de Sendero Luminoso. En este caso estamos hablando del MRTA y en este caso efectivamente hay un hecho criminal que es el que origina este evento, la toma de los rehenes, ¿no es cierto? Y la mantención de manera abusiva y delictiva, primero de más de 400 personas y luego de un grupo mucho más reducido. Pero creo que en este tipo de casos es cuando se puede observar qué tan un Estado protege o respeta las reglas internacionales de derechos humanos a las que el Estado se ha obligado. Y hay una Constitución que determina cuáles son los puntos fundamentales con relación al derecho a la vida, a la no discriminación y demás, y que finalmente si uno está adscrito a una organización como esta, la Corte Interamericana, pues tiene que respetarlo, pero también está, digamos, lo que te lleva a lo que te lleva la lógica, la razón de decir, ¿qué vienen esos a exigir, a hablar de derechos humanos? Esto los terrucos, los familiares de los emerretistas, de los senderistas, a preguntar si los mataron antes o después. Los debieron de poner por último a todos contra el paredón. No es necesariamente lo que yo opino, pero sí entiendo y le encuentro mucha lógica a esta percepción o a este análisis al que llegan también muchos especialistas. Mira, sin duda, y más por la razón que tú has mencionado y que creo que todos hemos sido de alguna manera más o menos testigos, digamos, entre los años 80 y el 2000
el Perú vivió una guerra interna, ¿no es cierto? Y hay miles de personas que fallecieron como consecuencia de la acción criminal de Sendero Luminoso y del MRTA. Recordemos lo que dice la Comisión de la Verdad. El principal violador a derechos humanos en el Perú es Sendero Luminoso. Y los principales perpetradores de graves crímenes contra los derechos humanos son los grupos terroristas. Y por lo tanto, creo que efectivamente un caso de esta naturaleza puede confrontar directamente con un sentimiento de esa naturaleza. Pero creo que las reglas de un Estado de Derecho y las reglas que en términos internacionales los Estados se han autoobligado se tienen que respetar, lamentablemente, en situaciones no tan conflictivas o en situaciones altamente conflictivas como esta. Pero lo más seguro, Carlos, es que nunca conozcamos la verdad, porque en el caso de los comandos Chavín de Huántar, ninguno ha reconocido haber matado. Y mira, yo creo que partiendo de la teoría con la que se maneja el caso juzgado en sede interna, ¿no? De que no fueron los comandos, sino que fueron los llamados gallinazos y aquellos que operaron una suerte de línea, un comando militar paralelo. Desde ese punto de vista, con el cual yo también coincido, no resulta necesario el juzgamiento de nuevo de todos los comandos. En realidad, desde mi punto de vista, lo que resulta necesario, sí, es cumplir con el mandato de la Corte, que dice que se haga una nueva investigación, seguramente sobre las personas que ya han sido investigadas en su momento y que fueron indebidamente absueltas. Y desde mi punto de vista, Juliana, creo que si hay algunos personajes de la cadena de mando operativa del comando Chavín de Huántar que sí necesariamente tendrían que rendir alguna cuenta ante la justicia. Pero no es injusto para aquellos, caramba, que arriesgaron su vida, que estuvieron durante muchos días preparándose para realizar un operativo sin precedentes en el mundo, creando túneles subterráneos para poder rescatar a otros 72 peruanos que pudieron haber muerto por estos enfermos terroristas y que ahora, claro, ni siquiera se les puede decir, oye, qué bien, aplausos, héroes, y que pasen a la historia con los aplausos y con el cariño y el respeto que se merecen, sino para muchos como asesinos? No, mira, yo creo que hay que separar, como separa la sentencia y la propia comisión desde el momento que presentó su informe final, separar la acción militar, el plan de operaciones de la patrulla Tenaz, a los elementos de la patrulla Tenaz, con un evento de naturaleza delictiva que puede ser aislado o lo que quieran, pero es un evento de naturaleza delictiva. Y creo que el Poder Judicial lo ha dicho y ahora lo está diciendo la Corte Interamericana. Y por eso, en mi punto de vista, es que no es que acá vengamos con esa cantaleta que tienen algunos grupos políticos de que todos los comandos van a ser nuevamente enjuiciados. Eso es mentira. ¿Por qué razón? Porque estamos ante un hecho en el que se ha constatado el asesinato de una persona y por lo tanto es improbable prácticamente que 140 hayan participado en el asesinato de una persona. Pero sí es cierto que tratándose de una operación militar en un ambiente cerrado, no es probable que aquellas personas que fuera del comando Chavín de Huántar hayan ingresado a cometer ese evento criminal y que no hayan merecido por lo menos la autorización o la aprobación de los que dirigían la operación militar. Ok, pero mientras tanto, a los jefes de la patrulla, que son los señores William, Alatrista y Patiño. Pero tenemos los testimonios de los comandos de Chavín de Huántar, nadie reconoce haber matado, y por otro lado, lo que confirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el camarada Tito fue capturado con vida y que debió dársele un trato humano y garantizar sus derechos. Quizás los comandos en ese momento, al ver que este tipo con vida sí representaba todavía un peligro y habían 72 personas a las que tenían que cuidar porque Juliana, había que garantizar la vida sobre todo de los rehenes, el testimonio de los dos policías que son Raúl Robles Reynoso y Torres Arteaga es que ven a Tito saliendo en la fila de los rehenes, lo capturan, lo someten, lo revisan y lo enmarrocan. Y dan el anuncio a Zamudio. Y Zamudio manda a un militar, que no está identificado quién es, y ese militar lo reintroduce a Tito a la casa del embajador. Y por lo tanto no se podría hablar acá de una persona enmarrocada que es peligro para nadie. Claro, pero estamos hablando de testimonios, ¿no? Que no es lo suficientemente tangible ni se puede convertir mañana más adelante en un elemento tan fuerte como para llegar a esa conclusión a la que la Corte Interamericana justamente no ha podido tampoco alcanzar, por lo mismo que está solicitando una nueva investigación. Y mientras tanto, lo que queda, por eso pienso que no es un fallo positivo, es que, claro, el Perú no va a pagar ni un solo en reparación civil.
¿no? Pero Tito va a Porque pasar a la nadie lo historia, solicitó, camarada Juliana. Tito, como una víctima. Juliana, sobre eso han presentado, sobre todo el ministro en la tarde, de que es un éxito del Estado de que no se pague indemnizaciones económicas. Acá no se iba a pagar ninguna indemnización por una razón. Los familiares nunca la pidieron. Y por lo tanto, lo que no se pide no se otorga. Es decir, están jugando mucho a la jugada más política, ¿no es cierto? Pero creo que acá, lo primero, no iba a haber reparaciones porque nadie las solicitó. Y segundo, la Corte sí ha determinado que Tito fue ejecutado extrajudicialmente. Lo que no se ha determinado es quién fue. Esa es labor del sistema de justicia nacional. De acuerdo, pero ¿cómo pasa este episodio tan trascendental, tan importante, tan fuerte en la historia de este país? En el año 97, caramba, un grupo terrorista toma la casa del embajador japonés con un grupo inmenso de personas, van saltando algunos, salen otros, al final quedan 72, ingresan estos militares haciendo un trabajo de inteligencia, y hay que decirlo, impresionante. Si hay una sola cosa se le tiene que reconocer al gobierno de ese entonces, corrupto, asesino, lo que quieras, que en eso puedo coincidir, es la manera como ejecutó esta operación impecable. Sin duda alguna, Juliana. ¿Y qué va a pasar? No, camarada Tito va a pasar a la historia como una víctima, un terrorista. Mira, es un delincuente, es una persona que cometió un hecho delictivo, pero a la vez, lamentablemente, es una víctima de un crimen que alguien cometió y que ha sido constatado por el Poder Judicial peruano y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa es su doble condición, digamos. Es triste reconocerlo. Creo que alguien manchó la operación, que nunca debió ser manchada. Me refiero a la operación Chavín de Huántar. Aquí tengo algunos de los documentos que forman parte del veredicto, Carlos, de la Corte Interamericana, y claro, no hablan de reparación civil, es decir, de una indemnización a los deudos, a los familiares de los terroristas, pero dice: la Corte estima procedente conceder una suma razonable de $10.000 de los Estados Unidos de América para la Asociación Pro Derechos Humanos, que es APRODE, por concepto de reintegro de costas y gastos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional, y asimismo la Corte decide fijar una suma razonable de $20.000 de los Estados Unidos de América para el Centro por la Justicia CEGIL y el Derecho Internacional, exacto, CEGIL, por concepto de reintegro de lo mismo, ¿no? Pero eso no es parte del concepto de reparación, porque la Corte en la sentencia es muy clara y dice: eso no se va a declarar porque los familiares de la víctima no lo han solicitado. Y por lo tanto, digamos, muchos estaban hablando del tema cuando en realidad el Estado peruano sabía que ese extremo no iba a ser sentenciado por la Corte porque nadie lo ha solicitado. Y ahora entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se inicia automáticamente? ¿Cuál es el día siguiente? Paso, exacto. Así es. Creo que en este momento lo que corresponde es de que el Ministerio Público del Perú, en el que ya hay aparentemente una investigación abierta, determine primero que el caso pase al sistema de derechos humanos, porque desde todo punto de vista estamos ante un crimen contra los derechos humanos, y se determine un proceso de investigación imparcial, eficiente y objetivo, para que en el lapso de un año, como ha puesto la Corte Interamericana en su parte resolutiva, se le informe a la Corte cuáles son los avances respecto de la identificación de los autores materiales o mediatos del crimen del terrorista Tito. Y Carlos, ¿cuánto tiempo podría durar todo ese proceso? Mira, primero... Porque ha sido larguísimo. Sí. Primero, que ojalá que no dure lo que duró el caso anterior. El caso anterior comenzó el año 2001 y terminó el año 2012. Creo que un caso de esa naturaleza, desde mi punto de vista, podría acarrear un lapso de tiempo de entre 4 y 5 años, y eso sería un lapso, yo diría, más o menos regular en términos de lo que se suele demorar un proceso judicial por un crimen complejo y grave como el que el día de hoy ha sido sentenciado por la Corte Interamericana. No, y si en algo coincidimos es que aquellos que están celebrando y diciendo: sí, el fallo le hace bien al Perú, positivo, yo no sé qué también le puede hacer un país el hecho de que la Corte Interamericana, nada menos de derechos humanos, diga: el Estado cometió un error, mataron extrajudicialmente a esta persona, no hay reparación civil, y en todo caso que se abra una nueva investigación. O sea, ¿de qué se sirvió todo? ¿De qué sirvieron todos los exámenes, las pericias, los testimonios tomados? Y también, ¿qué va a pasar con los comandos? O sea, ellos arriesgaron su vida, hicieron su trabajo de una manera impecable y no pueden estar en sus casas descansando con el reconocimiento y el cariño y el respeto que todos debemos de tener hacia ellos, porque esto continúa y parece una historia de nunca acabar. Me parece terrible. Mira, yo creo que eso es muy negativo para los comandos, pero creo que hay mucha responsabilidad de este gobierno y del anterior en la forma como se ha manejado este proceso a nivel internacional y de manera interna. Te lo digo porque en realidad
Este proceso se hubiese resuelto de una manera diferente si es que el año 2012 el tribunal que juzgó a Montesinos, Hermosa, Huamán, Azcurra y Zamudio los hubiese condenado como autores mediatos del crimen. Pero por alguna razón extraña, ese tribunal decidió señalar de que Tito había sido ejecutado extrajudicialmente y que los procesados Hermosa, Huamán, Montesinos y Zamudio quedaban absueltos de todo cargo. Lo que no podemos olvidar, porque además cuando se pierde la memoria y se genera esta especie de amnesia que tan mal le hace a un país, las repercusiones son terribles, es la clase de asesinos, de genocidas que fueron estos terroristas, porque eran terroristas, como lo fueron los integrantes de Sendero Luminoso, los integrantes de la Cúpula, que mataron, que violaron, que secuestraron y que tantísimo daño le hicieron a nuestro país. Así y que es. tanto nos ha costado salir justamente y cerrar ese episodio para tratar de empezar de cero, a pesar de que ahora en ciertas zonas de nuestro país, vulnerables, por cierto, sensibles, se está despertando todo esto y de manera ideológica, no tanto con armas. Y eso es peor, eso es peor. Así que nada, a estar muy atentos y una pena que esto haya sucedido, porque de ninguna manera puede ser mañana este capítulo cerrado poniendo final. El señor camarada Tito, no el terrorista camarada Tito, terminó siendo una víctima de los malos integrantes de las fuerzas militares peruanas lideradas por tal o cual señor, de ninguna manera. Julián, a mí me parece que es importante lo que he dicho, pero yo agregaría eso. Creo que en ese tipo de situaciones que son difíciles, que no se resuelven en 1 o 2 años, y mira, el conflicto supuestamente terminó el año 2000 y todavía hay rezagos 15 años después, me parece que es fundamental la actuación de los aparatos judiciales de cada país, porque son ellos los encargados de investigar y que esas investigaciones se hagan de manera imparcial, independiente, eficaz, para que justamente, cuando los casos son más resueltos en sede interna, no haya ninguna posibilidad de que tenga que intervenir complementariamente el sistema interamericano y le tenga que jalar las orejas, en este caso que es la 30ª sentencia contra el Estado peruano en temas de derechos humanos. Eso dice mucho, dice muy mal de cómo está funcionando el sistema judicial en este tipo de situaciones. Y creo que por lo tanto lo que queda como día siguiente, como paso siguiente, es que la justicia en el Perú actúe de una manera mucho más objetiva, mucho más eficaz, y creo que aquí tiene un reto en realidad muy importante de determinar quién o quiénes fueron los que eliminaron a este terrorista y que esas personas sean las señaladas como los responsables, ¿no? Muchas gracias por haber venido, Carlos. Aquí, Julián. Señores, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con otro tema importante. Hernán Chaparro, el gerente de la encuestadora GFK, nos va a hablar acerca del último sondeo, la última encuesta, consulta, que, caramba, debe haber deprimido muchísimo al presidente de la República. Ha llegado al 10% de aceptación. ¿Cómo va a